Hola, ¿cómo estás? Te saluda de nueva cuenta tu profesor tutor, Armando Salinas Yats, dándote la bienvenida a este nuevo tema llamado corriente eléctrica y resistencia. La corriente se define como el flujo de cargas que circulan por un conductor debido a una diferencia de voltaje. Aquí podemos observar que si yo tengo un circuito para el cual le aplico un voltaje, este es un aparato, circulará una corriente a través de él, impulsado por la diferencia de voltaje. La corriente, generalmente se le llama con una letra I, es igual a la carga entre el tiempo. La carga, si se mide en coulombs y el tiempo en segundos, a los coulombs por segundo les vamos a llamar con el nombre de amperes o amperios. Observen que para transportar la corriente a las cargas, a los aparatos, generalmente utilizamos cable. Los cables son y presentan una oposición al paso de las cargas. A esa oposición nosotros le llamamos con el nombre de resistencia. Eso es natural. El símbolo de la resistencia es de esta manera, y al hacer pruebas experimentales notamos que la resistencia en los cables depende del material del que está hecho, que es esta letra, resistividad, del área de la sección transversal y de la longitud. Aquí está la forma. La resistencia es igual a la resistividad, longitud entre el área. Las unidades de la resistencia son los ohms. Esta variable que les comento aquí depende más que nada del objeto del que estamos trabajando. Comúnmente el cobre, la resistividad es de 1.69 por 10 a la menos 8 ohms metro. Es de los materiales que tienen una resistividad más pequeña. Observen que mientras la resistividad sea menor, la resistencia es menor. Nada más que eso es lo que busca el hombre, tratar de minimizar la pérdida de resistencia a través del cobre. De ahí para allá, el aluminio, el fierro, todos tienen resistividades mayores, y los aislantes, pues una cantidad muchísimo mayor de la resistividad. Las resistencias, al igual que los del cable de cobre, también pueden tener esta forma, como un pequeño cacahuate, con un código de colores. Esas resistencias van teniendo un valor específico en ohms. Experimentalmente también, un gran científico, Jorge Simón Ohm, hace una prueba, conecta una resistencia a unas terminales de una fuente y empieza a variar el voltaje y a variar la corriente, y empieza a observar que hay una linealidad o proporcionalidad entre el voltaje y la corriente. ¿Esto qué significa? Que al aumentar el voltaje, aumenta la corriente. Esta ecuación, él llega a la forma matemática de el voltaje es igual a I por R, llamada la ley de Ohm. Debemos de establecer que no todos los aparatos o no todos los elementos obedecen a la ley de Ohm. Básicamente, las resistencias son las que sí obedecen esta ley, y mediante esta fórmula podemos obtener tanto el voltaje, la corriente o la resistencia. Se despide de ti, tu maestro tutor. Muchas gracias. De nueva cuenta, profesor, con el tema interesante de potencia eléctrica y aplicaciones. Vamos a suponer que nosotros tenemos este circuito al cual lo alimentamos con una batería de 9 volts, estas caseras, y le conectamos una resistencia de 5000 ohm, y queremos determinar cuál es la corriente que está circulando por esa resistencia. Aplicando la ley de Ohm que acabamos de ver, V es igual a I por R, si despejamos la corriente, nos queda que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, porque la resistencia pasa dividiendo. Si sustituyo valores, corriente es igual a 9 volts entre 5000 ohms, la corriente me daría 0.0018 amperes, o como se dice comúnmente 1.8 miliamperes en electrónica. Pero si aparte de eso queremos calcular la potencia que ella empieza a desarrollar o que ejecuta, tendríamos que hacer lo siguiente: potencia es igual a V por I, voltaje por corriente, pero si sustituyo en lugar de esta V la ley de Ohm, I por R, observamos que la ecuación quedaría P es igual a I por R por I,
que sería I cuadrada R. Esta fórmula llamada efecto Joule, P es igual a I cuadrada R, es la que provoca el calentamiento en las resistencias, el calor que se produce al momento de conectar aparatos eléctricos, y generalmente es la base de la funcionalidad de los equipos tales como las secadoras, el tostador, los aparatos que generan calor, las parrillas eléctricas, los hornos eléctricos trabajan con este principio llamado efecto Joule, P igual a I cuadrada R. En nuestro caso, si volvemos a la misma situación en el cual tenemos esta corriente con esta resistencia y este voltaje, tendríamos que la potencia sería I cuadrada, 0.0018 al cuadrado, por el valor de la resistencia, que son 5000. Al hacer esta operación me queda que la potencia es igual a 0.0162 watts. Cuando nosotros compramos resistencias, los fabricantes generalmente nos dicen que a qué rango de potencia se solicita esa resistencia. Generalmente puede ser a 1 watts, a medio watts o a 1/4 de watts. Pues lo que nos están pidiendo ellos es que determinemos el máximo de corriente que pueden soportar las resistencias. Muchas resistencias se utilizan como limitadoras de corriente. Se despide de ti, tu maestro, Armando Salinas Llanes.